Muy buenas tardes. La verdad es que cuando el día lunes, fue un poquito más de 48 horas, Fernando Silva me pidió que si pudiera hacer un comentario en la presentación de este libro, mi tendencia instantánea fue tratar de sacar la agenda para ver si me lo permitía la agenda. Y la verdad es que en nuestra loca vida partidaria, parlamentaria, nunca hay tiempo para las cosas importantes. Y esta es muy importante, ¿no? Y además yo me dije, bueno, no le puedo decir que no a Arturo Alessandri Palma, tampoco a Fernando Silva. Por lo tanto, para mí es verdaderamente un honor, un privilegio tener esta oportunidad de, a propósito de este libro, a propósito de este tremendo personaje, hacer algunas reflexiones sobre la vida nacional y sobre la política. Porque yo creo que, a fin de cuentas, y en apretada síntesis, este libro es una defensa y reivindicación de la política y del político. Y eso, ¿no es cierto?, nos viene bien a los que estamos enjuiciados permanentemente en este arte noble y difícil que es la política. En su introducción, el presidente de la Cámara, el diputado Nicolás Monque, dice, se llama el título Arturo Alessandri y la hora de la política, ¿no? Y eso me parece que resume muy bien lo que es este libro y lo que es esta serie de libros. Yo realmente también no puedo sino tener en mente, ¿no es cierto?, en este momento a don Juan Bustos, presidente de la Cámara, que tuvo esta idea notable de iniciar una serie. Con Salvador Allende fue la primera, ¿no es cierto?, ahora Arturo Alessandri. Entiendo que viene una sobre Eduardo Frei Montalva, personas que han sido, ¿no es cierto?, presidentes de la República, presidentes del Senado, que es una forma también de difusión, que nos viene muy bien, porque este libro lo pueden leer los expertos, por supuesto, pero está destinado, ¿no es cierto?, a un público más amplio. Y eso es muy oportuno y muy importante. Es decir, una biblioteca del Congreso, por así decirlo, puertas afuera y no solo puertas adentro, que nos da, por supuesto, a nosotros los parlamentarios un gran servicio, pero que es muy importante, yo creo, esta difusión. Bueno, el personaje es notable, por cierto, que llenó, ¿no es cierto?, la primera mitad del siglo XX. Mi primera aproximación a él, a su pensamiento, fue ese libro realmente tan interesante del año 79, editado por Claudio Rego Vicuña, ¿no es cierto?, 7 ensayos sobre Arturo Alessandri Palma, que está muy citado, por cierto, en el libro, con un grupo de historiadores jóvenes muy notables, estudiantes de historia, de hecho, en ese momento, en esa serie de la editorial Aconcagua, que era una serie muy histórica, muy basada en las raíces históricas de nuestro país. Y al ver, ¿no es cierto?, este audio notable, este registro histórico que acabamos de ver, nada menos que del año 1920, uno se da cuenta, bueno, la entidad, la envergadura del personaje, ¿no? La defensa del liberalismo, así con todas sus letras, el liberalismo chileno, dice, el sentimiento liberal. Y el liberalismo era en 1920, sobre todo para él, y quienes como él pensaban, una idea moderna, una idea de progreso, una idea reformista, ¿no?, que de alguna manera subvertía, modificaba o aspiraba a modificar y subvertir el statu quo. Por ejemplo, la referencia al rol de la mujer, estamos hablando de 1920. Bueno, quiero ser una amenaza para los espíritus reaccionarios. Imagínense cómo reaccionaba el mundo más bien conservador, del cual yo por lo menos provengo, no solo en términos personales, sino que como partido, la democracia cristiana era la juventud del Partido Conservador en los años 30, y que era, por supuesto, una respuesta a ese prohombre del llamado periodo parlamentario. Ya haré un comentario sobre eso. No soy una amenaza para nadie, ¿no es cierto?, que era como una forma de describir ese periodo parlamentario. Bueno, esta defensa del liberalismo sin complejo, a mí me gusta mucho porque una de las características de los partidos políticos chilenos es que han sido partidos doctrinarios. Algunos más pragmáticos, otros menos pragmáticos, pero básicamente doctrinarios. Y a mí me gustan los partidos doctrinarios, ¿no? Y yo creo que es muy notable como esto queda reflejado en ese audio. Bueno, la foto, ¿no es cierto?, de la tapa no puede ser más elocuente. El orador de masas, el tribuno, hablando desde el balcón. Tantas historias, ¿no es cierto?, sobre los balcones y de Arturo Alessandri. Dicen que en una de esas agarró un abrigo y se lo tiró, ¿no es cierto?, a la querida Chusma. Lo que la historia no consigna es que el abrigo era un colaborador, no era de él. Pero bueno, y la verdad es que la foto no es desde el Palacio de la Moneda, sino que es desde su retorno del exilio en marzo de 1925, ¿no?, donde desde el balcón tiene un encuentro con la gente que ya presagiaba su retorno para cumplir
la tarea interrumpida, especialmente respecto de la Constitución de 1925, que obviamente es una de sus obras imperecederas y más destacables del periodo. Bueno, yo alababa este título del presidente de la Cámara, ¿no es cierto?, La hora de la política, pero quiero introducir dos matices respecto de eso, para hacer esto más conversado. Hace muy bien el diputado Nicolás Monkeberg en decir que de alguna manera lo que aquí estaba como transición, una doble transición, ¿no es cierto? Una de ellas era desde el presidencialismo, principalmente de la Constitución de 1833, de los decenios de Prieto, de Bulnes, de Montt, de Pérez, al parlamentarismo, refiriéndose a 1891 y 1920. Bueno, cuidado con esto de llamar parlamentarismo a lo que nunca fue parlamentarismo. Chile nunca ha tenido en su historia una forma de gobierno parlamentaria, nunca, ¿no? Los cuatro grandes elementos de un régimen presidencial son: uno, la elección directa del presidente de la República, aunque estaba el tema del colegio electoral, pero era elección directa del presidente de la República. Dos, que el jefe de Estado es a la vez el jefe de gobierno. Esa fue la condición de todos los presidentes de la República en el llamado periodo parlamentario. Tres, ¿no es cierto?, que era elegido por un periodo fijo, que es propio del presidencialismo, no del parlamentarismo. Y cuatro, que tampoco tenía facultad para disolver el Parlamento. O sea, bajo ningún respecto y parámetro eso fue una forma de gobierno parlamentaria. Lo que eso fue un presidencialismo desvirtuado, porque se fueron enquistando prácticas parlamentaristas, ¿no es cierto?, que se fueron forjando entre 1860 y 1891, que le fueron quitando espacio a la presidencia, cierto, al Ejecutivo, y creó una especie de híbrido. Y lo peor son los híbridos. Fue un presidencialismo desvirtuado. Eso es lo que tuvimos entre 1891 y 1920. No fue un periodo parlamentario, no fue una forma de gobierno parlamentaria. De hecho, yo creo que hay historiadores que han hecho un tremendo esfuerzo, Julio Geise, pienso René Millar, en destacar las virtudes del llamado periodo parlamentario. Por ejemplo, la estabilidad política, la regularidad, ¿no es cierto?, en la entrega del poder, con apego a la ley. Claro, Alberto Edwards dice que esto fue la paz veneciana, ¿no es cierto?, con una especie de clase adormecida, ¿no? La aristocracia gobernante en este régimen oligárquico que ignoró, ¿no?, que tuvo oídos sordos para el estallido de la cuestión social, que por supuesto es lo que recorre todo este periodo. Entonces hay un matiz con esta transición que tiene razón el diputado Monkeberg, del presidencialismo al parlamentarismo, pero cuidado cuando hablamos del parlamentarismo. En Chile nos hemos alimentado del mito del presidencialismo, no sometido a revisión crítica, el mito del presidencialismo. Todos los países tenemos mitos, y la idea de que el parlamentarismo habría fracasado. Eso uno lo advierte en los manuales de historia de Chile, y mal puede haber fracasado algo que nunca se ha intentado. Bueno, otro día haré la defensa del parlamentarismo. Yo soy minoría en esta materia en Chile, pero quiero reivindicar que si hay algo que no hubo en ese periodo fue una forma de gobierno parlamentaria. Y la segunda transición que señala el diputado Monkeberg en su introducción es esta del catolicismo a la secularización. Cierto, de hecho la separación, ¿no es cierto?, entre la Iglesia y el Estado es uno de los aspectos centrales de esta Constitución del 25, que fue muy fluida porque ya había sido negociada, en el mejor sentido de la palabra, nada menos que en el Vaticano y con el Papa. Pero secularización, separación, Iglesia y el Estado no debe llevarnos a desconocer la fuerte impronta que mantuvo el catolicismo en el mundo político. Por supuesto, era un mundo más secular, con separación de la Iglesia y el Estado, con libertad religiosa, más tarde también del protestantismo, especialmente en nuestra historia más reciente, y sobre todo la impronta de un republicanismo cristiano, que lo relata muy bien por ahí Sol Serrano en un libro muy interesante sobre este tema de la fe y la política, que siempre estuvo muy presente. Bueno, algunos venimos de esa tradición, incluido mi partido, la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que tiene, sin embargo, toda la razón el diputado Monkeberg al decir Arturo Alessandri, la hora de la política. Esto es una reivindicación de la política con mayúscula, del rol del político, del hombre de partido, ¿no?, del partido. Lo que hay en Chile como una constante histórica es una democracia de partidos, como debe ser una democracia auténticamente representativa, una democracia de instituciones, como la llamo en un libro que publiqué hace 2 o 3 años sobre la democracia en América Latina. Y creo que la Constitución de 1925 justamente, ¿no es cierto?, es como la prueba más clara de esa democracia de instituciones. Y esa es la historia de Chile. Esa es la línea que recorre la historia de Chile, especialmente desde el siglo XIX, particularmente el siglo XIX, pero también, ¿no es cierto?, el siglo XX. Chile se caracteriza
¿no?, en el concierto de América Latina, y esto no es mito, por la temprana constitución del Estado y de las instituciones. Bueno, entonces yo tiendo a oponer democracia de partidos, democracia de instituciones, democracia representativa, con democracia de caudillos. Ahora, Alessandri también fue caudillo, pero fue un caudillo que desde los partidos, desde el Partido Liberal, desde una doctrina liberal, ¿no?, que no renegó, al contrario, afirmó el valor, ¿no es cierto?, de los partidos y del Parlamento. Entonces, mi enemigo en América Latina es el caudillismo, ¿no? A propósito, yo creo que uno de los aportes de nuestra historia más reciente de Jaime Guzmán, por ejemplo, viniendo de una tradición gremialista, corporativa, orgánica en esa tradición medieval católica, es haber logrado, ¿no es cierto?, fortalecer la cultura de los partidos creando la UDI, la Unión Demócrata Independiente, ¿no?, alejándose de alguna manera de esa idea del gremialismo, el independentismo. Bueno, Jorge Alessandri de alguna manera también estuvo ligado a esta idea, ¿no es cierto?, de la reivindicación del independiente, más que de los partidos, tuvo su propia crisis en su gobierno. Bueno, pero para los que creemos en la democracia de partidos, en la democracia de instituciones, ciertamente este es un aspecto digno de relevar. Entonces, habiendo matizado esas transiciones, esta doble transición supuestamente al parlamentarismo, no fue tan así, y a la secularización fue así, pero hay que matizarlo, ¿cuál es la verdadera transición? Yo creo que vivimos y que vive Chile su sistema político en los años 20 y en los años 30 y un poco antes también. Es la transición de lo que Tomás Mulián, a mi juicio, una de las mejores historias políticas del siglo XX, es la de Tomás Mulián, lo que llama la transición desde el estado de compromiso oligárquico al estado de compromiso mesocrático, ¿no? Y esa es la transición que estamos viendo entre el año 20 y el 32. Nótese que en las dos denominaciones hay un elemento de continuidad, que es la idea del estado de compromiso, el estado hecho sobre la base de la negociación. ¿Dónde? En el Parlamento, en esta sala, ¿no?, la gran arena de la política chilena, el Parlamento y los partidos políticos. Y así se forjó la democracia republicana chilena, con todas sus contradicciones y con todas sus imperfecciones, en que el rol del centro dentro de su estado de compromiso, primero fue el centro liberal, después fue el centro radical, después fue el centro demócrata cristiano, aunque un centro de distinto tipo. Hay un libro de Tim Scully fascinante sobre el rol del centro político en toda esa evolución, desde el estado de compromiso oligárquico al estado de compromiso mesocrático. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí cuando irrumpe Arturo Alessandri? ¿Qué es lo que hay entre 1920 y 32? Hay un interregno caudillista, militarista, ¿no?, pero que de alguna manera trata de reencauzar el sistema político chileno por la vía, eso pasa también, por la vía de las instituciones. Bueno, y los tres grandes caudillos, ¿no es cierto?, de esa época son Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove, ¿no es cierto?, la efímera República Socialista del 4 al 16 de junio de 1932 también tiene mucho que ver con esta irrupción caudillista, militarista, en el caso de Ibáñez y Grove, pero muy sui generis, porque, insisto, al final de lo que se trata es de recoger el tema social, pero reencauzarlo políticamente. De hecho, paradójicamente, ¿no es cierto?, los tres caudillos terminan siendo funcionales a los partidos y las instituciones. Arturo Alessandri desde el Partido Liberal, la Constitución del 25, sus dos gobiernos, ¿no es cierto? Carlos Ibáñez, mal que mal, termina en su segundo periodo democrático con el Partido Agrario Laborista, con todas sus complejidades de la década de 50. Bueno, y Marmaduke Grove funda en abril de 1933 el Partido Socialista, ¿no?, junto con Oscar Schnake, Eugenio González y otros. Por lo tanto, es muy interesante ver este elemento, yo creo, de continuidad en la historia de Chile. Y la política en torno al tema social fue forjada ¿desde dónde? Desde el norte. Esto tiene mucha geografía. A lo mejor faltó un capítulo aquí más volcado al tema de la geografía. Bueno, Arturo Alessandri, por cierto, ¿no es cierto?, el León de Tarapacá, 1915 al 20, su fase de ascenso, de irrupción en la escena política, ¿no es cierto?, con personalidad propia. Salvador Allende, ¿no es cierto?, senador por la circunscripción de Tarapacá y Antofagasta. Radomiro Tomic, senador por Antofagasta, que asumió en una elección complementaria cuando se inhabilitó, ¿no es cierto?, a Pablo Neruda. Eduardo Frei Montalva, Atacama y Copiapó, el año 49 elegido senador. Y para qué decir el Partido Radical, ¿no?, el partido de los Galles y los Mata, ¿no es cierto?, Copiapó, Atacama, que a propósito va a cumplir el próximo año 150 años de existencia.
el Partido Radical. Y el Partido Comunista cumple este año, bueno, con la historia del Partido Obrero Socialista, ¿no es cierto? Si no serían 90, 100 años. Entonces, el norte, donde irrumpe la cuestión social a propósito del salitre, ¿no?, de las migraciones, etcétera, tiene mucho que ver con la impronta y el proceso, ¿no es cierto?, que experimenta Arturo Alessandri y que termina con estos dos periodos presidenciales del 20 al 25, digamos, incluyendo sus retornos del exilio, y del 32 al 38. La elección del 20 fue clave, fue dramática, ¿no es cierto?, porque fue casi un empate. Con Barros Borgoño se recurre, ¿no es cierto?, a este Tribunal de Honor y gana por un voto Arturo Alessandri, 177 contra 176 votos. Ojo, no se ha relevado suficientemente, ni en este ni en otros escritos, el rol del ejército. El ejército fue muy importante en hacer ver su opinión de respetar la voluntad popular, ¿no es cierto?, producto de este Tribunal de Honor. Al igual que en el año 38, cuando gana Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, a Gustavo Ross por 4.000 votos, 3.000 votos, fue una llegada muy estrecha. Y nuevamente la voz del ejército fue importante cuando algunos quisieron desconocer estos resultados, ¿no es cierto?, representantes de alguna manera de la antigua aristocracia, de la oligarquía, bueno, de la canalla dorada, la llamada el propio Arturo Alessandri, ¿no?, tratando de desconocer la expresión de la voluntad popular. Arturo Alessandri, 1920, punto de inflexión. Pedro Aguirre Cerda, ¿para qué decir? Para muchos el anticristo en ese momento, el 38, ¿no? Y el ejército da una voz respaldando la expresión de la voluntad popular. Y eso es algo que se mantendrá por lo menos hasta René Schneider y Carlos Prats. Hay una digresión sobre el tema del ejército. Bueno, toda esta generación del cielito lindo, de la fecha del año 20, desde distintas vertientes, ¿no es cierto?, que irrumpe con esta tremenda promesa, este espíritu programático, este discurso del año 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos muy fresca la voz de Arturo Alessandri y que tuvo un tremendo problema, que es en el fondo es el último capítulo del viejo orden oligárquico. Eso es lo que hay en su propio gobierno. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo votaba por Alessandri, en el Senado, en el Parlamento, ¿no es cierto?, había lo que se llama en el libro, en la página 132, para que vean que lo leí entero, un estado de empate permanente, un estado de empate permanente. No dejaron a Arturo Alessandri hacer ese programa, llevar a cabo ese programa, ¿no? Y esto tuvo un desenlace bastante dramático. En septiembre del 24, con el ruido de sable, en esta tribuna, tratando de llamar la atención sobre la clase política mientras el Parlamento se aprobaba su dieta, ¿no? ¿Y qué pasa con esa legislación social? Bueno, y ahí en 2 días, 3 días, se aprueban 5, 10, 15 piezas legislativas fundamentales relativas a esta legislación social y laboral, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces ruido de sable, interregno caudillista, militarista, decíamos, ¿no es cierto? Y asamblea constituyente, uno menciona esta palabra hoy día, ¿no es cierto?, y lo fusilan, pero asamblea constituyente, eso es lo que pide Arturo Alessandri. La comisión asesora, la comisión consultiva, se llamaba, ¿no es cierto?, era la forma de constituir una asamblea constituyente para resolver el tema constitucional. Aquí está en el libro, muy consignado, y Arturo Alessandri era partidario de aquello. No fue necesaria la asamblea constituyente. Y la comisión consultiva hizo un tremendo trabajo, especialmente José Massa, ¿no es cierto?, que fue el gran artífice y autor de esta constitución, que es plebiscitada finalmente en agosto de 1925. Entonces, un periodo muy dramático, el primero. Y el segundo, y con esto voy terminando, ¿no es cierto?, el periodo del año 32 al 38, bueno, de alguna manera consolidar esto que fue dibujado en un diseño en el año 25 de una constitución que no se aplicó, ¿no? Porque vino este interregno militarista, vino la dictadura de Ibáñez, del 27 al 31, en fin. Pero la verdad es que lo que estaba en ciernes aquí era este nuevo estado de compromiso mesocrático que se estaba anunciando, ¿no? Teniendo en el centro de la cuestión, por supuesto, esta cuestión social, que obviamente fue el elemento más importante de la irrupción de Arturo Alessandri y estos caudillos, ¿no es cierto?, que trataban de avanzar en esa dirección. Entonces, el sistema de partidos, con esto termino, experimenta un cambio radical, un giro copernicano. El sistema de partidos en Chile nace no a propósito de la cuestión social, sino que la cuestión clerical, anticlerical, ¿no es cierto? La cuestión del sacristán en 1854, gobierno de Montt, es lo que hace que irrumpan los partidos políticos. Y el sistema de partidos se forma no solo ahí, en 1884 vienen las leyes laicas de Santa María. La cuestión clerical fue lo que marcó
la irrupción de los partidos políticos, por lo tanto muy doctrinario, porque era una pugna muy doctrinaria. Bueno, eso cede, ¿no es cierto?, a esta cuestión social. Dice Alessandri, fin comillas, los hombres de Estado de Chile tienen la obligación de saber que este siglo XX es de fermentación social, que durante él y desde hace tiempo se levanta y surge entre nosotros lo que se llama el problema obrero. Cierre comillas. Ese es el tema, esa es la cuestión social, ¿no? Claro, y él tiene su propia evolución, muy interesante, porque, por ejemplo, Zorobabel Rodríguez, que es una de las principales influencias intelectuales, que era parte de esa camada notable, de esa generación del Partido Conservador, ¿no? Con Manuel Jasoira Razabal, con Abdón Cifuentes, bueno, los Walker Martínez, de alguna manera estaban ahí, no de alguna manera, estaban ahí, pero era ultraliberal en lo económico, ¿no? Toda la escuela, ¿no es cierto?, de José Senuil, obviamente era lo que dictaba de alguna manera esta impronta económica, la idea liberal que él defiende, ¿no es cierto?, como digo, sin complejo. Bueno, evoluciona de eso, y de Fernando Lascano, que había sido su mentor político, Errázuriz Echaurren, ¿no es cierto?, bajo el cual fue ministro, a Valentín Letelier, que es otra tradición, ¿no? Una especie de socialismo de Estado. Recordemos la gran convención radical de 1906, ¿no es cierto?, entre Valentín Letelier y Enrique Macíver. Macíver era más la tendencia liberal, Valentín Letelier más un socialismo de Estado. Pero lo que estaba ya insinuado desde su propia tesis para optar al grado de abogado sobre la habitación obrera, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, la influencia de Valentín Letelier, ¿no es cierto?, y de esta suerte de racionalismo, positivismo, la masonería, muy interesante, ¿eh? Los padres franceses, influencia católica, donde estudia, después la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde empieza a recibir estas otras influencias. Entonces, una personalidad no contradictoria, en evolución. Y él tenía una visión filosófica sobre lo que era evolucionar. Bueno, nuevo sistema de partidos. La izquierda ya no va a ser, ¿no es cierto?, el partido radical o democrático. Ambos partidos habían sido como la izquierda hasta ese momento. Ahora será más bien el centro. El partido radical va a ser el partido socialista y comunista, y la derecha va a ser crecientemente liberal y conservadora. Ya no es la cuestión clerical, es la cuestión social, ¿no es cierto?, y es la estructura de clase, de las clases sociales, lo que, ¿no es cierto?, explica este nuevo sistema de partidos. Termino, 2 o 3 frases. Primero, el caudillismo en Chile no pasó de ser un interregno. La continuidad histórica de Chile, incluso mirado en profundidad, esta irrupción caudillista militarista, es, ¿no es cierto?, la construcción de instituciones. Y a propósito, las instituciones son el mejor antídoto frente a la irrupción de los caudillos. Mientras más fuertes las instituciones, menor posibilidad de que irrumpan los caudillos. Tercero, transferencia legal y ordenada del poder, desde 1830 hasta 1973, con 2 interregnos, la cruenta guerra civil de 1891 y este que estamos revisando. Cuando la cuestión social no encuentra otra lección, porque esto tiene mucha actualidad todo lo que estamos comentando. La cuestión social no la miremos solo como las habitaciones obreras, hablemos de la movilización estudiantil de estos años, del Chile de hoy, ¿no? Bueno, cuando la cuestión social no encuentra un cauce institucional que la recoja, irrumpe el caudillismo, ¿no? Lo que Samuel Huntington llama un pretorianismo de masas, que es por definición el desborde institucional. Ojo con leer bien lo que está ocurriendo en el Chile de hoy, no de 1920. Y, muy importante, la legitimidad y la representación del sistema político. Eso es muy importante, porque Chile tuvo muchos déficits en materia de participación. Fue muy tardía. La participación real viene en 1970, sufragio universal. Había sido insinuado en 1874, la ley sobre sufragio universal. Pero solo en la reforma constitucional de 1970, nuestro sistema llega a ser verdaderamente participativo. Pero como dicen Mulián y Garretón, fue muy tempranamente representativo. Ya en la década de 1870, dice Samuel Valenzuela, había un sistema de partidos completo, o sea, derecha, centro, izquierda. 1870. O sea, era muy representativo. Alessandri está al poder en 1920, con un discurso anti-statu quo. Y el masón, anticristo, para los conservadores de la época, Pedro Aguirre Cerda, llega en 1938 con el Partido Comunista, en el Frente Popular. Entonces, había una gran legitimidad del sistema político, no por su participación, que era muy poco participativo. El universo electoral siempre será muy restringido, pero sí por su representatividad. Ojo, porque en Chile tenemos hoy día una crisis de representación muy fuerte, muy aguda, y también un problema de legitimidad
producto, ¿no es cierto?, de la Constitución, su modificación, y por lo tanto este tema, con esto termino, es muy actual, y por lo tanto saquemos también las lecciones, ¿no es cierto?, que emanan de este personaje fascinante como un elemento central de nuestra historia política. Gracias.